El profeta Ahí con acento AS, revelaciones divinas sobre la tragedia de Israel que transforman almas. En el tercer año de Joacim, cuando la apostasía dominaba el reino de Judá y la idolatría era el refugio de la desesperanza, se alzó Ahías, un hombre de Dios, un profeta ciego de ojos, pero con una visión espiritual que atravesaba las nubes de la iniquidad. En una humilde morada en Samaria, rodeado de lamentos y niños huérfanos, Ahías sintió la llegada de un viento frío que traía la noticia de la revelación divina, un mensaje que cambiaría el destino trágico de la casa de Jeroboam, un Reyes 14, 1-5. Los ecos de la angustia se filtraban en su casa, donde las mujeres lloraban por sus familias perdidas y los niños vagaban sin rumbo, como sombras de lo que alguna vez fueron. En aquel crisol de dolor, Ahías, con su corazón atento a la voz de Dios, se preparó para el visitante inesperado. La reina, disfrazada, llegó con su dolor, buscando respuestas por la vida de su hijo Abías. La portentosa sombra del rey Jeroboam, su esposo, se cernía sobre ellos, pues en su desobediencia había abandonado la senda del Señor. Cuando la puerta se abrió, una atmósfera tensa llenó la habitación. Ahías, sintiendo el pesar de la mujer, recibió la revelación divina que confirmaba la dureza del corazón de Jeroboam. Su voz resonó en la penumbra: ve y dile a Jeroboam que, por su infidelidad, un desastre caerá sobre su casa. Pero en cuanto a Abías, él morirá. En su muerte, habrá gracia que perdurará. 1 Reyes 14, 10-13. La verdad, como un rayo, rompió el silencio y llenó la habitación de temor reverencial ante el juicio inminente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La mujer, enfrentándose a la sombría revelación, se retiró del profeta, llevando consigo el peso de la tristeza. Sus pasos, pesados como piedras, resonaban en los pasillos del palacio, mientras memorizaba cada palabra que había escuchado. ¿Podría ella convencer a Jeroboam de volver a Dios? ¿Tendría fuerza para afrontar la pérdida de su hijo? En la ciudad, mientras tanto, la voz de Ahías continuaba siendo un faro de verdad en medio de la oscuridad. El pueblo, cautivo por la idolatría, comenzaba a murmurar al escuchar las palabras del profeta. Aún hay esperanza para aquellos que se vuelven a mí, proclamaba, sembrando en los corazones un rayo de luz en la noche más densa. 1 Reyes 14, 15-16. A medida que la noticia de la muerte de Abías se propagaba, la atmósfera de murmullos parecía transformarse en un clamor de reflexión. Las palabras de Ahías, como un eco de advertencia, resonaban en la mente de los habitantes de Israel. Las casas se llenaban con la pregunta: ¿escucharán la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde? La tensión aumentaba, y el futuro del reino de Judá pendía de un hilo. Ahías continuaba su misión, consciente de que el desenlace era inevitable, pero también de que la reconciliación con Dios siempre era posible. La historia de Judá apenas comenzaba a desenredarse, y los corazones estaban a punto de ser probados en el fuego de la fe. En este oscuro horizonte, la luz de la promesa de restauración brillaba, esperando ser abrazada por aquellos que deseaban volver a la senda de la verdad. En el siguiente día, la inquietud se cernía sobre el reino como un manto sombrío. Ahías, aún en su morada, se sumió en ferviente oración, clamando al Señor con la profundidad de su ser. ¿Qué más, oh Dios, has de revelar a tu siervo?, se preguntaba en su corazón, sintiendo que la carga de la palabra no era solo para Jeroboam, sino para todo un pueblo que había perdido el rumbo. Mientras tanto, en el palacio, la reina se hallaba en un torbellino de emociones. Su corazón, partido por la muerte de Abías, luchaba entre la desesperanza y la necesidad de defensa ante la inminente ira de Dios. Jeroboam, pensaba, necesita escuchar lo que el profeta ha dicho. Pero, ¿cómo alterar su tozudez? Una sombra de temor se proyectó sobre ella cuando vislumbró la figura de su esposo, el rey, con su semblante marcado por la angustia. Jeroboam había escuchado los murmullos que corrían como fuego en un campo seco. Sabía que el tiempo para actuar se acababa y las voces del pueblo comenzaban a clamar por un cambio. Pero su corazón, endurecido por años de rebelión,
se negaba a escuchar. ¿Qué ha declarado Ahías?, preguntó ellos, su voz resonando con una mezcla de desafío y curiosidad. La reina, con una firmeza renovada, le relató la revelación del profeta. Al escuchar el destino de su familia, un rayo de ira surcó el rostro del rey. No puedo permitir que sus palabras marquen el destino de mi linaje. Si Abías ha de morir, que al menos no sea un preludio de nuestra destrucción. Mientras hablaba, Jeroboam se llenó de determinación. Iré yo mismo a confrontar al profeta. No puedo dejarme llevar por presagios, necesito que me desvinculen de esta maldición que parece prolongarse sobre mi casa. Sin embargo, Ahías había percibido el alboroto que empezaba a formarse en el palacio. El aliento del Espíritu Santo le reveló que la visita del rey no sería casual. Se acercan días de juicio, murmuró Ahías mientras buscaba en su corazón la fortaleza para enfrentar al rey. ¿Sería este el momento en que el pueblo despertaría de su letargo espiritual? ¿Sería su palabra la chispa que encendería la verdad en medio de la oscuridad? Mientras tanto, las multitudes en las calles de Israel empezaban a congregarse, sus corazones inquietos en la búsqueda de respuestas. Las palabras de Ahías comenzaron a ser la semilla de un movimiento, hombres y mujeres se hallaban ante la posibilidad de un cambio radical. ¿Acaso podremos volver a ser el pueblo elegido, un santo reino ante Dios?, se preguntaban unos a otros mientras su fe empezaba a florecer en el terreno seco de su desesperanza. El día avanzaba, y cuando el atardecer pintó el cielo de naranja y oro, el rey Jeroboam apareció en la morada de Ahías, su figura imponente reflejaba tanto autoridad como inquietud. «Escucha, oh profeta. Dime cómo se salvaguardará mi pueblo», exigió con la voz retumbante de quien se niega a sucumbir. Ahías, con mirada firme, respondió: «Eres el escogido de Dios, pero tu desobediencia ha traído consecuencias. Su juicio es inminente, pero aún hay un camino de arrepentimiento. Vuelve tu corazón al Señor, y hallarás misericordia». La confrontación culminó en un silencio tenue, cargado de peso divino. La promesa de restauración y el futuro incierto colgaban en el aire. Y en aquel instante, un destello de esperanza se manifestó en el alma de Ahías. Era una revelación que traería un cambio dramático en el reino de Judá. Cuando el pueblo escuche tu llamado, ¿qué respuesta dará?, reflexionó Ahías, consciente de que algo nuevo estaba a punto de surgir. Pero, ¿cuál sería el camino que tomarían? La historia no había terminado. En su corazón resonaba una última pregunta que se elevaba como un susurro divino: ¿y si Dios está guardando un destacado propósito tras la calamidad que ahora enfrentamos? La respuesta aguardaba en las sombras de un futuro incierto, y un nuevo amanecer podría estar a la vuelta de la esquina. El silencio en la habitación se hacía denso, pesado como una nube que detiene la lluvia. El rey Jeroboam, con su rostro endurecido por el orgullo y la ira, miraba al profeta Ahías, esperando una palabra que lo liberara de la sombra del juicio. Las promesas de Dios siempre danzaban en el aire, pero solo las almas humildes logran recibirlas con alegría. «¿Qué más debes decirme?», inquirió Jeroboam, su voz oscura y temblorosa. «Soy rey, y mi reinado no puede estar atado a las advertencias de un hombre. Mi pueblo merece más que un puñado de palabras cargadas de maldición». Ahías, tocado por el espíritu, vio en el rey no solo un obstáculo, sino un alma atrapada en la red de su propia maldad. «Rey, escucha. Dios no se deleita en la muerte del impío, sino en que el impío se vuelva de su camino y viva. Hay un refugio para ti si te atreves a buscarlo». Jeroboam sintió un destello de inquietud. En su interior, los ecos de las súplicas del pueblo resonaban con una urgencia creciente. Su esposa lo había instado a actuar, el miedo por su linaje y por lo que ya había perdido lo empujaba hacia el abismo, pero la voz de Ahías traía un hilo de esperanza. «¿Y si no puedo? ¿Y si el destino de mi familia está ya sellado?», cuestionó el rey, su voz rompiéndose bajo la presión de su propio desasosiego. Sus pensamientos volaban a Abías, el hijo que había perdido y que ahora recordaba con dolor, como una espina en su corazón. Ahías lo observó con compasión. «Recuerda, hijo de Nabat, que la gracia es más poderosa que el juicio. Si un rey se humilla ante su creador, el cielo responde». Las palabras del profeta fueron un bálsamo, y sin embargo, la dureza del corazón de Jeroboam aún era un obstáculo palpable. Mientras tanto, en el reino, el clamor del pueblo crecía. Las historias que Ahías había proclamado resonaban en cada rincón, y las semillas de una revolución espiritual comenzaban a germinar.
Vuelvan al Dios de sus padres, se escuchaba en los campos, en las plazas, en el murmullo de los ancianos que recordaban los tiempos pasados de fidelidad al Altísimo. Las multitudes empezaron a moverse hacia la casa de Ahías, atraídas por la esperanza de un cambio. Entre ellos había hombres de guerra y mujeres de oración, cada uno buscando la verdad que parecía haber perdido. La fe empezaba a florecer en aquellos corazones adoloridos. Mientras Jeroboam dudaba, Ahías sintió que el cielo se abría en revelación. Si el rey no escucha, el pueblo tomará su propia decisión. No te engañes, Jeroboam, porque el tiempo se acerca. ¿Qué hará cuando las llamas del juicio devoren aquello que amas? Te rendirás al Dios que puede restaurar el tiempo y sanar las heridas. Un aire fresco barría la habitación, y Ahías se permitió vislumbrar un plan divino más allá del entendimiento humano. La certeza de que el destino del reinado de Jeroboam estaba en sus manos, a través de su arrepentimiento o su obstinación, resonó profundamente en su ser. ¿Estás listo para escuchar la voz del Señor en tu ser, oh rey?, continuó Ahías con fervor. Porque pronto se delinearán caminos que alterarán el curso de Israel y le darán una nueva esperanza. Las palabras del profeta, llenas de poder y autoridad, golpeaban sobre Jeroboam como una lluvia de verano. Era momento de decidir. El divino propósito de Dios podría encontrar un camino hasta en el corazón más endurecido, pero nuevamente lo que el rey eligiera determinaría el destino de su pueblo. Y mientras el tiempo continuaba su incesante marcha, una inquietud creció. Un ángel de luz estaba al borde de la revelación. Un nuevo amanecer se presagiaba, prometiendo un camino de redención en medio de la desolación, pero solo si el rey Jeroboam se atrevía a someterse a la soberanía de Dios. ¿Responderá el rey al llamado, o perpetuará su caída?, cavilaba el profeta, sabiendo que algo trascendental estaba por suceder. La respuesta se acercaba como un trueno en la distancia, resonando en el corazón del reino y en la voluntad del Padre. Su plan de redención aguardaba. Sostenido por la fe y el valiente arrepentimiento. El ambiente en la sala quedó colmado de tensión, como el aire antes de una tempestad. Las palabras de Ahías reverberaban en los muros, desafiando la obstinación del rey. Jeroboam, atrapado entre su orgullo y la posibilidad de la gracia, sentía el sudor resbalar por su frente mientras luchaba contra la tormenta de su alma. No puedo revocar lo que he hecho, murmuró, su voz casi un susurro. Soy rey, y mis decisiones han conducido a esta nación a un camino de idolatría. ¿Acaso puedes prometerme que hay tiempo todavía para redención? Ahías, con los ojos fijos en el rey, respondió con firmeza. El Dios de Israel es un Dios de nuevas oportunidades. Si te entregas a Él, volverá a buscar a su pueblo. La historia puede ser reescrita si tú te vuelves hacia Él con un corazón sincero. Las palabras del profeta parecían llevar una luz de esperanza, como un faro en medio de la oscuridad. El eco del clamor popular aún resonaba en el corazón de Jeroboam. Estaba presente el lamento por sus decisiones, pero también un profundo deseo de que el pueblo encontrara alivio. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi arrepentimiento será suficiente?, inquirió, su voz temblando entre la convicción y la duda. Busca al Señor mientras puede ser hallado, instó Ahías, las palabras fluyendo como agua viva. Si acudes a Él con un corazón quebrantado, el Altísimo no te rechaza. Su misericordia es más grande que tu pecado. Las palabras penetraron en el oscuro rincón de su ser donde la desesperanza intentaba establecerse. Una chispa de recuerdo lo llevó nuevamente a Abías, su hijo amado. Los hombres del reino no están dispuestos a seguirme si yo mismo dudo. ¿Qué haré si mi intento fracasa? Eso no es asunto tuyo, oh rey, revertió el profeta con una calma poderosa. Tú eres solo un instrumento en las manos del Dios que guía nuestra historia. Haz lo que es correcto, y confía en que el pueblo verá la obra del Señor y responderá. Mientras esto sucedía, en los alrededores, grupos emergían de la multitud que clamaba la voz del profeta. Algunos portaban timbres de guerra, mientras que otros ofrecían oración, orando por un cambio en el corazón del rey. Las antiguas historias de los pactos de Dios estaban en el aire, como un canto que despertaba la fe dormida de los hogares de Israel. Jeroboam sintió que el peso de su corona se tornaba en plomo, la esperanza de su pueblo ya no le daba el poder que buscaba, sino un llamado a la humildad. Ahías, dijo con renovada determinación, aún no he tomado una decisión, pero me estoy dando cuenta de que el futuro de Israel no puede seguir estando en manos de un corazón que se niega a buscar a Dios. El profeta sonrió, viendo el movimiento en el corazón del rey. Entonces,
anímate, Jeroboam. Porque el Dios que te llama es el mismo que dividió el mar y guió a su pueblo a la tierra prometida. No dudes, porque el camino de la redención es incierto, pero es hermoso y lleno de gracia. Mientras el rey luchaba con su decisión, la atmósfera comenzaba a cambiar ominosamente. En el reino, un murmullo de inquietud crecía entre los hombres y mujeres que aguardaban la respuesta de su gobernante. La sombra de la inminente tragedia venía avanzando con pasos silenciosos, pero también la promesa de la luz divina brillaba en el horizonte. Sintiendo la presión del momento, Ahías buscó en el cielo la señal de Dios. La hora de la gracia se acerca, y tú, rey Jeroboam, debes decidir. La historia está aguardando un cambio, y aunque tu corazón es piedra, el agua de la risa del recién nacido puede desgastar lo más duro. Entonces, la voz del profeta resonó con un poder imponente. Un nuevo camino se abrirá, y aunque tu pueblo pueda desenfrenarse, Dios en su soberanía conoce el fin desde el principio. Prepara tu corazón, rey, porque en tu decisión está el eco de un pacto que puede cambiar la esencia de Israel. Así, con la lluvia de revelaciones cumpliéndose en el aire, la decisión del rey y su respuesta a la voz de Dios se tornaban la piedra angular de un cambio que resonaría en la eternidad. ¿Coronaría con su fe, o dejaría que la sombra de la perdición lo mantuviese prisionero? La respuesta aguardaba al borde de un nuevo amanecer. Mientras Jeroboam meditaba, la multitud afuera crecía en fervor y expectativa. Las voces de los fieles, llenas de súplica, parecían elevarse hacia los cielos, buscando un rayo de esperanza. Ahías sintió esa intensidad, y su corazón palpitó con el peso de su destino y el de Israel. Rey, interrumpió Ahías, su voz resonando con una claridad celestial, recuerda la promesa del Señor hecha a David. Si tus hijos guardan mi pacto y mis testimonios que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán en tu trono para siempre. Con cada palabra, Ahías delineó la verdad de que, a pesar del camino de idolatría, el propósito de Dios para sus elegidos no estaba cancelado, aún había camino hacia la restauración. El rey, atrapado entre miedo y deseo, levantó la mirada hacia el profeta. ¿Es posible que el Altísimo aún escuche a un rey que se ha desviado tanto? ¿Puede su misericordia encontrar lugar en mi corazón endurecido? Sí, respondió Ahías con firmeza. El Señor no desprecia un corazón contrito. Piensa en la historia de Manasés, rey de Judá, que había llenado a Jerusalén de sangre, pero cuando se humilló, el Señor lo oyó. Tu arrepentimiento puede ser el punto de inflexión para el pueblo que has guiado hacia la ceguera. La angustia interna de Jeroboam se hizo palpable. La imagen de Abías, su hijo enfermo, y el sufrimiento del pueblo atravesaron su mente. Las decisiones que tomé me han conducido a la perdición. ¿Y si mi intento por redención fracasa? ¿Qué pasará con ellos? A veces, el arrepentimiento exige un sacrificio, Ahías contestó, pero lo que vale más es la autenticidad de tu búsqueda. Abandona tus ídolos, aparta tu mirada de lo que tú has edificado, y enfócate en el Dios vivo que puede transformar la oscuridad en luz. El rostro de Jeroboam se tornó de un gris opaco a una sombra más iluminada. Si los cielos me llaman, entonces me someteré. Ellos son el único camino a seguir. Su resolución comenzó a arder como el fuego en el altar, aún tenue, pero con un resplandor genuino. De repente, una sombra cruzó el rostro del profeta y Ahías sintió el peso de un mensaje más profundo. Se inclinó levemente hacia Jeroboam y susurró, «Es posible que este camino no esté exento de sufrimiento, rey. El pueblo tendrá que enfrentarse a la consecuencia de sus pasos. Pero recuerda, el dolor de la carne es pasajero, mientras que la gloria de Dios es eterna». Justo en ese momento, un susurro violento atravesó el aire, como si la naturaleza misma se estuviese conteniendo, anhelante de la decisión del rey. Un viento escalofriante se levantó, trayendo consigo un mensaje divino de advertencia y esperanza. «Así dice el Señor», proclamó Ahías, su voz resonando con autoridad. «El tiempo de prueba no es solo para ti, sino también para toda la nación. Aún hay un propósito divino en el caos. Si guardas mi palabra, salvarás no solo tu reino, sino también la vida de aquellos que han clamado por un cambio». Las palabras retumbaron en el corazón de Jeroboam. La inminencia de lo que estaba por venir comenzó a moverse en su espíritu. Con cada latido del tambor de su deseo, sabía que su elección tenía el potencial de cambiar la historia. Pero, un pensamiento lo atormentaba, ¿y si las consecuencias caen sobre mi hijo? La hora era crítica.
La balanza de la decisión pendía delicadamente, y mientras la multitud clamaba por él fuera, Jeroboam sintió que el cielo y la tierra aguardaban su respuesta. Se humilló, buscando el rostro del Dios que concebiría su vida o su perdición. En un estruendo de fervor, la voz de Ahías resonó nuevamente: cuando tomes la decisión, recuerda que el pacto con tu Dios es un lazo eterno. Y la redención que buscas no es solo para el rey, sino para un pueblo anhelante de ser restaurado. Así, mientras los corazones de Israel palpitaban al unísono en súplica, la cuestión eterna resonaba en la sala del trono, esperando la respuesta que definiría el destino no solo de un rey, sino del pueblo entero. Sería la decisión de Jeroboam el eco de un nuevo comienzo, o la sombra de una tragedia inminente. El impactante desenlace aguardaba, como el murmullo de un torrente de agua tras una roca, listo para buscar su rumbo eterno. La tensión en la sala del trono era palpable, un hilo invisible que conectaba los corazones de Jeroboam y Ahías con el clamor del pueblo afuera. Un silencio reverente ocupó el espacio, e incluso los ecos de la multitud parecían contener su aliento, como si el mismo cielo aguardara. Rey, comenzó Ahías con un tono de urgencia, las circunstancias son adversas, pero no debemos olvidar que el Altísimo ha preparado un camino, incluso en medio del juicio. La historia de Israel no se ha escrito aún en su totalidad, y el destino de esta nación se halla en tus manos. Jeroboam sintió que la carga del mundo presionaba sobre sus hombros. ¿Qué debo hacer, profeta? ¿Cómo puedo revertir el curso que he elegido y encontrar la gracia de Dios? Cree en la palabra del Señor, respondió Ahías con firmeza. Debes despojarte de los ídolos que han cautivado tu corazón y al pueblo. Deja de lado esos altares que han desviado la adoración del verdadero Dios. La restauración comienza con la verdad en el corazón del rey. Un escalofrío recorrió la espalda de Jeroboam, como si toda la creación estuviera resonando con la gravedad de su decisión. Profeta, si los cielos me escuchan, entonces me presentaré ante ellos. No quiero que el juicio caiga sobre mi hijo Abías, ni sobre el pueblo. Estoy dispuesto a cambiar. Ahías alzó su mano, notando que el viento se había calmado en anticipación. Pero recuerda, el cambio también implica enfrentar las consecuencias de tus acciones pasadas. No todo será fácil, y es posible que debas lidiar con el dolor que tú mismo has sembrado. Mientras reflexionaba sobre estas palabras, una visión inusitada apareció en la mente de Jeroboam. Una lluvia de fuego, caótica y destructiva, se desataba sobre el pueblo. La imagen lo hirió, pues se dio cuenta que sus decisiones estaban a punto de llevar a Israel a la devastación. Su voz tembló: ¿hay aún esperanza, profeta? ¿Podrá el pueblo resistir lo que ha de venir? Lo que se rompe puede ser restaurado, dijo Ahías. La esperanza brota donde la fe es sembrada. Si decides apartarte de los caminos de la iniquidad y guiar a tu pueblo de regreso al Dios de la gloria, verás la mano de Dios moverse poderosamente. Mientras Ahías hablaba, una visión de la gloria de Dios se formó ante Jeroboam. Una luz resplandeciente se alzaba por encima de la oscuridad, trayendo consigo una promesa de redención. ¿Estás seguro de que el sacrificio que vas a ofrecer será suficiente?, preguntó Jeroboam, dudoso aún. Lo más grande que puedes ofrecer es un corazón quebrantado y un espíritu contrito, respondió Ahías. He ahí lo que el Señor no desprecia. Eres llamado a ser un verdadero líder, un rey bajo el mandato del Dios Altísimo. Deja que el arrepentimiento sea el ancla de tu reinado. En ese momento, la multitud clamó nuevamente, y la desesperación en sus voces resultó ser un eco de la angustia del rey. Jeroboam alzó su mirada hacia el cielo, sintiendo la presión de un tiempo crítico. Ante el testimonio de este pueblo y el Dios que me llama, juro que apartaré mis ojos de los ídolos y buscaré el rostro del Altísimo. Ahías, sintiendo el fuego de la esperanza renovarse, pronunció palabras de aliento: entonces, no olvides que el camino hacia la redención está lleno de decisiones pivotes. Cada elección puede definir no solo tu vida, sino la de tu hijo y el destino del pueblo de Israel. Fíjate en lo que ha de venir, pues la restauración no es el fin, sino el principio de algo mayor. De repente, un temblor sacudió el suelo, como si la tierra misma respondiera a la decisión del rey. En medio de la incertidumbre, un nuevo pensamiento surgió en el espíritu de Jeroboam. ¿Y si este camino está marcado por pruebas más grandes de lo que imagino? ¿Qué si la sombra de mis pecados aún pesa sobre mí? Ahías, mirándolo de manera profunda, respondió con ardor: aún en la prueba, la presencia del Señor será tu guía y fortaleza. Recuerda, la gracia entra donde la fe reside.
La tragedia de Israel puede ser transformada en un testimonio del poder de la redención divina. Así, mientras la multitud esperó con corazones en vilo, Jeroboam sabía que su decisión allanaría el camino hacia lo que Dios había previsto. Mas una sombra de inquietud permanecía, pues algo digno de temer acechaba en el horizonte. Había más en juego de lo que él comprendía, y la historia de Israel aún había de revelar secretos ocultos de la soberanía divina. Con la elección de un rey y el llamado hacia el arrepentimiento forjándose en el aire, un tirón sobrenatural se sentía preparando el corazón de la nación. Jeroboam, aunque temeroso, se acercó al borde de una promesa monumental, convencido de que la reconciliación con Dios podría cambiar la historia para siempre. Pero el eco misterioso de acontecimientos que se estaban por desatar aún aguardaba, como el latido de un corazón divino buscando su momento de revelación. El sol comenzaba a descender tras las colinas de Israel, tiñendo el cielo con tonos de fuego, mientras el espíritu de expectativa flotaba en el aire. La sala del trono, que antes había vibrado con la angustia y el clamor, ahora era un lugar de intensa reflexión. El rey Jeroboam, aún agitado por la ferviente promesa de Ahías, se encontraba solo, sus pensamientos girando sin cesar como las llamas de una hoguera. De repente, el silencio fue interrumpido por el sonido de pasos firmes. Una figura apareció en la puerta, el profeta Ahías, con la gravedad de quien lleva un mensaje de vida o muerte. La mirada de Ahías reflejaba la seriedad de su misión, mientras se acercaba al rey. Rey Jeroboam, habló Ahías con voz solemne, el tiempo de la decisión se acerca, y el cielo está atento a cada movimiento que hagas. Has prometido buscar el rostro del Altísimo, pero debes estar preparado para lo que vendrá. Jeroboam se enderezó, la incertidumbre invadiéndolo. ¿Qué debo esperar? He jurado apartar los ídolos, pero no comprendo la magnitud de los vientos que se acercan. Hay una sombra que se cierne sobre Israel, advirtió Ahías, un remanente de desobediencia que ha de ser juzgado. Y el juicio comenzará en tu propia casa. Tu hijo Abías es un claro reflejo de la herencia que has sembrado. El destino del pueblo se entrelaza con tu fidelidad a Dios. La imagen de su hijo, pequeño y vulnerable, cruzó la mente de Jeroboam como una tormenta. No. No permitiré que la culpa de mis pecados recaiga sobre él. ¿Cómo puedo evitar este desenlace terrible? Convierte tu corazón al Señor, contestó Ahías, su voz impregnada de solemnidad. Tu arrepentimiento debe ser verdadero, no solo en palabras, sino en acciones. Tu camino hacia la restauración será abrasivo, pero si te humillas y buscan su rostro, hallarás misericordia. En medio de la conversación, Jeroboam recordó las antiguas promesas del Señor a Israel, las palabras que resonaban en los Salmos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con su fe tambaleándose, un fuego de determinación comenzó a encenderse en su pecho. ¿Hay alguna señal, profeta, de la voluntad de Dios en esto? Ahías cerró los ojos por un momento, y como si un torrente de visiones inundara su ser, declaró: pronto habrá un evento significativo. Una batalla se levantará entre las fuerzas del bien y del mal, y será un motivo de prueba para tú y tu pueblo. Recuerda que lo que viene no estará solo en manos de hombres, sino en las del Dios que no se olvida de su pueblo. Un estremecimiento recorrió la columna de Jeroboam al escuchar las palabras del profeta. ¿Y si tropiezo en el camino? Las sombras del futuro parecen oscurecer aún más mi corazón. En medio de la oscuridad, la luz de Dios siempre brillará, replicó Ahías con convicción. Tienes que recordar que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debes aferrarte a esto, porque sólo así la restauración será posible. Tus decisiones no solo cambiarán tu historia, sino la de generaciones futuras. Jeroboam sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre él, las palabras de Ahías resonaban en su interior como ecos de antigua sabiduría. Entonces me prepararé, Ahías. Iré ante el Señor con sacrificios y súplicas. Pero cuéntame, ¿qué me depara el futuro si el juicio está al acecho? Es un camino lleno de pruebas, pero también de gracia, dijo Ahías. Lo que se acerca tras la tormenta, es una revelación del poder restaurador de Dios. Cuando el pueblo vea el aprecio de su rey por la verdad, se levantará en unidad. Y en la adversidad, la fe de un rey puede ser el ancla para la salvación de muchos. Mientras se alejaba, una sombra funeraria se cernía sobre la sala, en asociación con el llamado divino que tan claramente se había manifestado. Con un corazón golpeado por el miedo, Jeroboam, sabiendo la verdad en su interior, decidió trazar un nuevo camino,
pero no sin reconocer que la historia de Israel sería un reflejo del propio viaje de su alma. Un susurro divino rompió el aire con claridad: mis planes son más grandes de lo que imaginas, Jeroboam. Lo que está por venir redefine no solo tu vida, sino abrirá la puerta a una nueva era en Israel. Aférrate a la esperanza, porque lo que se dibuja a la distancia aún es un misterio, aguardando ser revelado ante los ojos del pueblo. La luz del anochecer comenzaba a disiparse lentamente mientras Jeroboam se encontraba frente al altar del sacrificio. Las llamas danzantes proyectaban sombras en las paredes del templo, un recordatorio físico de la presencia de Dios que siempre había sido el corazón de Israel. El olor del incienso se mezclaba con la humedad del aire, creando una atmósfera de solemne reverencia. Con un corazón abrumado por la carga de su reciente conversación con Ahías, el rey sabía que debía actuar con prudencia y sinceridad. Señor de los ejércitos, murmuró, arrodillándose con sus manos extendidas al altar, reconozco mis pecados y los errores que he cometido. Te imploro que no permitas que las consecuencias de mi desobediencia afecten a mi hijo Abías. Envía tu luz sobre este pueblo y ayúdame a guiarlos hacia ti. Sus palabras eran un eco de la súplica de Salomón en tiempos pasados, un rey que también había pedido sabiduría en lugar de riquezas. Mientras permanecía en su estado de oración, la noche se volvió más oscura, y la presión del silencio se hizo palpable. Fue entonces que una voz resonó, profunda y reverberante, como un trueno en lo alto. Jeroboam, he oído tus súplicas y he contemplado tu corazón. Mi fidelidad hacia los que se humillan no se desvanecerá. Esa voz divina lo llenó de un asombro reverente, y se incorporó rápidamente, lleno de pavor y expectativa. ¿Qué deseas que haga, oh Señor? Muéstrame el camino que debo seguir. Las llamas de su altar comenzaron a transformarse, tomando la forma de un camino de luz que se extendía hacia el horizonte. El juicio es un camino inevitable, pero tú puedes ser un faro de esperanza. Lleva un mensaje a mi pueblo. Diles que su salvación no está lejos, que en su quebranto hay redención, y que a través de ti, yo haré un nuevo pacto. Jeroboam sintió un escalofrío recorrer su ser. La sobrecogedora bondad de Dios mezclada con su justicia le reveló el vasto propósito divino que lo rodeaba. Pero, Señor, soy solo un rey tibio, temeroso de los ídolos que han tenido un lugar en mi corazón. ¿Cómo puedo ser un instrumento en tus manos? Es en tu debilidad que mi poder se perfecciona, respondió la voz. Cada elección que hagas a partir de este momento tiene el potencial de alterar el destino de tu nación. No temas, porque mis planes se cumplirán a pesar de ti, pero en tu obediencia hallarás paz y propósito. Lenta pero inexorablemente, la visión del futuro comenzó a desenredarse ante sus ojos. Vio a Israel dividido, con corazones endurecidos, pero también vislumbró un remanente alimentando la verdad en medio de la angustia. La batalla de Edom no sería solo un conflicto físico, sino un enfrentamiento espiritual que definiría la identidad del pueblo. La imagen de su hijo Abías, con los brazos abiertos, clamando a un Dios que perdona, brotó en su mente como una flor en medio de un desierto árido. ¿Cuándo deberé levantarme para hablar?, preguntó Jeroboam, mientras la luz oscilante del altar proporcionaba calor a su alma templada. Pronto, pero debes prepararte. Habrá muchos que dudarán de tu llamado, pero el cielo se alineará para respaldar al que he elegido. La grandeza de tu tarea requerirá que te desvincules de lo terrenal y te aferres a lo eterno. De repente, el viento sopló con fuerza, llevándose consigo las tinieblas, y la luz se intensificó, revelando un ángel que descendía del cielo con un mensaje sellado en su mano. Esto es solo el comienzo, Jeroboam. La oración de un rey puede parecer trivial, pero el poder de la intercesión puede abrir cielos y llevar consigo la redención de una nación. La visión se desvaneció, pero el eco de la promesa permaneció. Salió del templo, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros, y su mente vibraba con la nueva dirección que Dios había trazado. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí mismo. Sin embargo, una voz interna seguía susurrando dudas: ¿y si no cumples tus expectativas, oh Señor? ¿Seré el rey que Israel necesita? Mientras sus pensamientos se agitaban, una última revelación flotó en su corazón. Recuerda esto, Jeroboam, el plan Sabrin de Dios se hará realidad, a través de ti o a pesar de ti. Estoy en cada paso, y las decisiones que tomes no solo afectarán el presente, sino abrirán las puertas a un futuro glorioso que aún no puedes vislumbrar. Con su camino trazado en la oscuridad,
Un nuevo capítulo esperaba ser escrito, uno que resonaría a lo largo de generaciones, desafiando a todos los que cruzaran su senda con la luz de la verdad. El amanecer se acercaba mientras Jeroboam caminaba a lo largo de los pasillos del palacio real, el eco de la voz divina aún resonando en su mente. La responsabilidad que sentía era abrumadora, el futuro de una nación pendía de sus decisiones. Sin embargo, en su corazón ardía una chispa de esperanza, la misma esperanza que había prometido a su pueblo. Sabía que la dirección que Dios le había mostrado requeriría más que valentía, necesitaba fe. En esos momentos de reflexión, Ahías, el profeta que hace tiempo le había advertido sobre los peligros de la idolatría, llegó con paso firme. Su rostro resplandecía con una luz serena que parecía desbordar la esencia de los cielos. Rey Jeroboam, dijo Ahías, he venido a traerte el mensaje del Señor. Debes prepararte, porque la nación se enfrenta a un juicio que no podrás evitar. ¿Cómo puedo estar preparado para lo que está por venir?, replicó Jeroboam, su voz temblando ligeramente. Si no puedo ser el rey que Israel necesita, ¿qué esperanza tendrán ellos? Ahías, moviendo la cabeza en señal de compasión, respondió, la esperanza no reside en el poder de un rey, sino en la fidelidad de Dios. Así como está escrito, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. Las palabras del profeta calaron hondo en el corazón de Jeroboam. Comprendía que su papel no era solo como líder, sino como intermediario entre Dios y su pueblo. ¿Qué debo hacer, Ahías?, preguntó, sintiendo la urgencia del momento. ¿Cómo puedo ser un instrumento en las manos del Señor? Debes llamar a Israel al arrepentimiento, le instruyó Ahías. Diles que se aparten de los ídolos de costumbre y que regresen a la adoración del único Dios verdadero. Pero este mensaje no será bien recibido. Muchos preferirán la comodidad de sus ídolos a la verdad que se les ofrece. Prepárate para enfrentar la oposición, porque aquellos que desafían a Dios no tienen paz. El temor inundó el corazón de Jeroboam, pero también una resolución nueva. La voz de Dios había despertado en él un sentido de propósito que había estado latente, y sabía que debía actuar. Lo haré, Ahías. Proclamaré el mensaje de arrepentimiento y volveré a restaurar la fe en el pueblo. Las palabras estaban apenas comenzando a salir de sus labios cuando un viento poderoso y fresco sopló por los pasillos del palacio, trayendo consigo un susurro inconfundible. De repente, los candelabros comenzaron a titilar, como si un fuego oculto se avivara en su interior. La atmósfera se cargó con una santidad inconfundible. Jeroboam, resonó nuevamente la voz de Dios, prepárate, porque en tu obediencia habrá una señal. Un hijo de los tuyos se levantará como un faro en tiempos de oscuridad. A través de él se cumplirá mi propósito. No te desanimes, porque mi mano está sobre ti y permaneceré contigo mientras lleves el mensaje de esperanza. Al escuchar estas palabras gloriosas, Jeroboam sintió que una oleada de poder y coraje lo inundaba. Yo lo haré, oh Señor, proclamó con firmeza. No importa lo que cueste, mi corazón y mi vida están dedicados a ti y a tu pueblo. Pero Ahías continuó, cuidado, rey, con los caminos de tu corazón. La tentación de apartarte de la verdad será firme. Recuerda lo que has visto aquí hoy, porque las batallas futuras no se librarán solo en el campo de la guerra, sino en el corazón de quienes te rodean. Jeroboam asintió, comprendiendo que el verdadero desafío sería mantenerse firme en la fe ante la adversidad. Así el rey salió, los pies firmes sobre la tierra del destino que había sido trazado. Mientras la luz del alba comenzaba a disipar la oscuridad de la noche, su mente se llenó de la revelación divina. Pero una pregunta seguía latente en su ser, ¿cumpliría el pueblo de Israel con el llamado que se les había hecho? De esta manera, el destino del reino pendía en un hilo, y una nueva era de confrontación entre lo divino y lo terrenal estaba a punto de comenzar. La voz de Dios seguiría siendo un faro, mas, en la lucha por la veracidad de la adoración, un eco resonaría, ¿estás listo, oh Jeroboam, para asumir el desafío que cambiará el rumbo de la historia? Mientras la luz del alba comenzaba a disipar la oscuridad, Jeroboam se preparó para su misión monumental. Al salir del palacio, el aire fresco envolvía su ser, y la claridad de un nuevo día parecía ofrecer una oportunidad renovada, no solo para él, sino para todo su pueblo. Sería un líder en el claro camino de la redención, pero también un hombre enfrentando las sombras de su pasado.
Reunió a sus consejeros más cercanos, aquellos que habían permanecido leales a su gobierno. Sin embargo, la incertidumbre se hacía palpable, muchos habían estado acostumbrados a la idolatría que había dominado el reino de Israel. Reyes, comenzó Jeroboam, su voz firme y decidida, hemos estado apartados del camino del Señor, adorando dioses ajenos y construyendo altares a ídolos de oro y plata. Es hora de retornar al Dios de nuestros padres. Frente a sus palabras, se escucharon murmullos de incredulidad. Algunos funcionarios intercambiaron miradas llenas de escepticismo, preocupados por su propio estatus. ¿Acaso piensas que el pueblo estará dispuesto a dejar todo lo que han conocido? La idolatría ha sido la norma durante generaciones, replicó uno de sus hombres más influyentes. No se trata de lo que nosotros creemos, insistió Jeroboam, el fervor creciendo en su voz, sino de lo que Dios ha prometido. Él ha dicho que si nos volvemos a Él, escuchará desde los cielos y sanará nuestra tierra. 2 Crónicas 7 y 14. Este es nuestro tiempo de arrepentimiento, y lo que se afirme en el corazón del rey resonará en todo el reino. Y así, un pesar inusual comenzó a asentarse sobre los corazones de los presentes. La imagen de un futuro próspero, donde Israel reconociera al Altísimo como único Dios, comenzaba a tomar forma en sus pensamientos. Pero la batalla no sería solo contra la deslealtad de sus súbditos, sino contra la indecorosa lealtad a las acciones pasadas. Mientras tanto, Ahías, el profeta, buscaba la dirección del Señor en oración profunda. Había un anhelo en su corazón por el arrepentimiento del pueblo, él sabía que la verdadera transformación solo podría suceder si cada corazón se disponía a escuchar. Sus manos estaban alzadas hacia el cielo, suplicando al Dios fiel por una revelación cada vez mayor. Señor, clamó, haz que las palabras de Jeroboam resuenen, y envía un signo que despierte la fe del pueblo. Que su corazón se ablande hacia la verdad. Mientras Ahías estaba de rodillas, una luz brilló intensamente ante él, y al abrir sus ojos, vio un ángel que se acercaba, su semblante irradiaba gloria. El Señor ha escuchado tu súplica, Ahías. El rey está en la senda del arrepentimiento, pero aún se avecinan desafíos. Proclama al pueblo lo que ha de venir, porque nuevos tiempos de prueba se acercan. Con el mensaje grabado en su corazón, Ahías salió en busca del pueblo, encontrando una multitud ansiosa en las plazas y valles. Gente de todas partes se reunió, sus rostros pintados de intriga y dolor. El pueblo de Israel, empezó Ahías, escuchen las palabras del Señor. Aunque las sombras de sus ídolos les han mantenido encadenados, hay una libertad en la obediencia. Nuestro reino está llamado a ser un testimonio de su gloria. Sus palabras, cargadas de unción divina, comenzaron a atravesar las barreras del escepticismo, despertando un anhelo profundo en aquellos que escuchaban. Consumiéndose en un fervor colectivo, voces comenzaron a elevarse en súplicas, clamando a Dios para que les perdonara y les guiara. Jeroboam, al observar el movimiento del pueblo, sintió una nueva convicción en su corazón. Experimentó un pulso fundador que resonó en su interior, el cambio era posible, pero requeriría sacrificio y valor. Debo actuar, murmuró para sí mismo. Los corazones están abiertos, y por la fe que renace, mi voz será testimonio de unidad y verdad. Inmediatamente ordenó el sonado lanzamiento de un llamado de reunión, un evento que invitaría a todas las tribus a escuchar la palabra de reconciliación. Erguido sobre su trono, se sintió lleno de una pena por su pueblo, y al mismo tiempo, un ferviente deseo de redención. Venid, pueblo de Israel, comenzó, he aquí el camino hacia la restauración. He elegido apartarme de los ídolos y volverme hacia el Dios vivo. En él buscaremos refugio y fortaleza. Mientras hablaba, el corazón del rey palpitaba con temor y esperanza. Pronto, la voz se alzó entre la multitud, resonando como un eco antiguo de fe. Aleluya. Regresaremos al Señor. Él es nuestro Dios. Las palabras de Jeroboam calaron hondo y crearon una división en el pueblo, unos se mantenían firmes en sus viejas costumbres, mientras que otros seguían la voz de su rey, despertando un fervor espiritual que había estado dormido por demasiado tiempo. Fue un momento de tensión desbordante, y mientras algunos reían por el cambio, otros protestaban desaforadamente. Pero en su corazón, Ahías sabía que este era solo el comienzo, un destello de luz en medio de la oscuridad. ¿Será este el momento de verdadera liberación para Israel? Reflexionó. Entre lo que parecía una confusión interminable, parábolas de esperanza comenzaron a florecer, aunque aún bajo el manto de adversidad.
Su pecho latía con la certeza de que el propósito de Dios aún aguardaba ser descubierto. Ahora, los caminos de Jeroboam y Ahías estaban entrelazados en el intento de restaurar una nación perdida, pero un nuevo evento estaba cautelosamente al acecho, como sombra al amanecer, resonando en sus corazones. ¿Qué papel desempeñará la fe en sus decisiones al enfrentar las consecuencias de sus pasados? La historia de Israel continuaba, y sus destinos aguardaban una revelación poderosa que cambiaría el rumbo de su existencia.